YouTube acaba de lanzar una función que puede cambiar muchísimo la forma en que se crean los shorts. Estamos hablando de avatares de inteligencia artificial que se parecen a ti y suenan como tú. Y eso abre una oportunidad enorme, pero también un montón de preguntas. Así que vamos por partes. Primero, ¿qué es exactamente esta novedad? Lo que YouTube está lanzando es una función que permite a los creadores hacer un avatar de IA basado en su propia imagen y su propia voz. Para crear ese avatar, la persona tiene que grabar un live selfie, es decir, una captura de vídeo siguiendo unas instrucciones para registrar bien su cara y su voz. Después, YouTube usa ese material para construir una versión digital del creador. Y con esa versión digital, el usuario puede generar clips que se integran en shorts. Según varias coberturas, estos clips pueden durar hasta 8 segundos cada uno. Así que para entenderlo fácil, la idea es esta. En vez de sacar el móvil, ponerte delante de la cámara, grabar, repetir, editar y volver a grabar, puedes crear una versión digital tuya y generar partes del vídeo con inteligencia artificial. Y eso, para mucha gente, puede cambiar muchísimo. Ahora, ¿por qué esto importa tanto? Porque toca directamente una de las mayores barreras que tienen muchos creadores. Hay muchísima gente que tiene ideas, que sabe comunicar, que entiende internet, que quiere hacer contenido, pero no quiere salir en cámara. A otros les da vergüenza, otros no tienen tiempo. Otros no tienen buena luz, buen setup, buena voz para grabar o ganas de ponerse a grabar cada vez que quieren publicar algo. Y en teoría, esta herramienta resuelve parte de eso. Te permite seguir apareciendo sin estar grabándote todo el tiempo. Y ahí está la parte seductora de esta función. Porque para muchos creadores esto puede significar más velocidad, menos fricción y más volumen de publicación. Ahora bien, también hay otra cara, porque si crear shorts con una versión digital de uno mismo se vuelve así de fácil, YouTube puede llenarse de muchísimo más contenido hecho con IA. Y cuando eso pasa, la pregunta ya no es solo si la herramienta es útil, la pregunta es ¿qué tipo de contenido va a empezar a dominar? Porque una cosa es ayudar a creadores a trabajar mejor. Y otra muy distinta es abrir la puerta a una avalancha de vídeos rápidos, repetitivos, ultra automatizados y cada vez menos humanos. De hecho, varias coberturas han insistido justo en eso. Esta función puede ser muy útil, pero también puede acelerar la saturación de shorts con contenido generado de forma casi industrial, y YouTube lo sabe. Por eso, la plataforma dice que estos vídeos van a llevar marcas visibles y etiquetas digitales que dejan claro que fueron creados con IA. Hablamos de señales como SYNCID y C2PA, pensadas para dar transparencia y dejar rastro de que el contenido ha sido generado o modificado con inteligencia artificial. O sea, YouTube quiere que la gente sepa que ese video no es una grabación tradicional. Y eso es importante, porque la confianza aquí va a ser clave. Si la audiencia siente que todo empieza a ser falso, demasiado perfecto o demasiado artificial, la reacción puede ser mala. Pero si la herramienta se usa bien, puede abrir un formato nuevo para muchísima gente. Y ahí es donde entra la siguiente pregunta. ¿Qué significa esto para YouTube? Yo creo que significa algo bastante grande. Porque YouTube ya no está metiendo IA solo para ayudar a editar o para generar fondos. Ahora está metiendo IA directamente en la identidad visual del creador. Eso es otro nivel. Porque la plataforma ya no solo te ayuda a hacer un video, ahora te ayuda a generar una versión digital de ti para que el video exista aunque no te grabes. Y si esto funciona, YouTube Shorts puede empezar a moverse hacia un ecosistema donde muchos vídeos ya no se graban del modo tradicional. Se diseñan, se montan, se generan, se ensamblan. Y eso puede cambiar el ritmo de publicación de una forma enorme. Porque quien antes hacía 2 vídeos a la semana, tal vez ahora pueda hacer 5 o 10. Y quien antes ni siquiera publicaba porque no quería salir en cámara, ahora sí se anime. Eso es bueno para muchísima gente. Pero también obliga a pensar en calidad, en autenticidad y en cómo se va a diferenciar un creador de otro si todos pueden generar algo muy parecido. Ahora vamos a la parte práctica. ¿Cómo se usa esto? Según la documentación de YouTube, el proceso empieza con el live selfie. Tienes que ser mayor de 18 años y ser el propietario de un canal de YouTube ya existente. Después, desde la app de YouTube o desde YouTube Create, puedes crear tu avatar grabando tu cara y tu voz una sola vez. Ese avatar después queda disponible para generar clips. También se puede actualizar, gestionar o eliminar. Y YouTube indica que si lo cambias en una app, el cambio se refleja en la otra. Es decir, la idea es que tengas una identidad digital única que puedas usar dentro del ecosistema de YouTube. Ahora, muy importante, esto no está abierto para todo el mundo todavía. El despliegue se está haciendo poco a poco. Las fuentes coinciden en que la función está llegando de forma gradual a usuarios mayores de 18 años con canal existente. Y algunas coberturas añaden que en esta primera fase no estaría disponible en Europa. O sea, sí existe, sí se está lanzando, pero no todo el mundo la va a ver ya mismo. Y esto también importa porque mucha gente va a ir corriendo a buscarla y no la van a encontrar. No porque sea mentira, sino porque el rollout es progresivo. Y esto ya lo hemos visto muchas veces con funciones nuevas de YouTube.
Se anuncian, empiezan a aparecer en algunas cuentas y luego se van ampliando poco a poco. Entonces, si hoy no te sale, eso no significa que no vaya a llegar, significa simplemente que todavía no te tocó. Y aquí viene la gran pregunta final. ¿Esto va a ser una revolución para creadores o una fuente más de contenido vacío? La respuesta probablemente va a depender de cómo se use. Si lo usan bien, puede ser una herramienta brutal para gente con buenas ideas, buen guión, buen criterio y ganas de crear más rápido. Si se usa mal, puede convertirse en otra máquina de llenar shorts con vídeos clonados, demasiado parecidos y cada vez menos memorables. Pero una cosa sí parece clara. YouTube ya ha decidido que los avatares de IA van a formar parte del futuro de Shorts. Y eso significa que este tema no acaba aquí. De hecho, esto probablemente es solo el comienzo. Porque si hoy ya puedes crear una versión digital tuya para vídeos cortos, la pregunta no es si esto va a evolucionar. La pregunta es qué tan rápido va a evolucionar y qué otras herramientas van a venir después. Así que guarda este video para no olvidarte y suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque cuando haya más novedades sobre esta función, te las voy a traer por aquí.